Hola, yo soy Caroline Figueroa y esta es La Píldora. Primera píldora que hago en 2 meses por muchas razones. Me enfermé, luego me dediqué a desarrollar proyectos audiovisuales para convocatorias, básicamente para conseguir trabajo, todo muy pandémico. Y finalmente, cuando empecé a hacer los lives sobre prostitución, me di cuenta que no podía sacar un video sin escuchar antes todas las voces y tenía que tomarme un tiempo para decidir muy bien desde qué lugar asumir el tema de la prostitución. El caso es que el video de hoy tendría que ser sobre prostitución, pero no va a ser sobre prostitución porque apareció un tema más inmediato, la publicación de 7 testimonios que acusan al director Ciro Guerra de acoso y un testimonio más que lo acusa de abuso sexual. No me pronuncié inmediatamente porque una de las razones de ser de La Píldora es intentar abordar los temas con distancia, aunque eso signifique quedarnos por fuera del rush de las redes sociales. Tengo que agregar que esta movida tiene otra particularidad sobre la que quiero ser muy transparente, y es el hecho de que hago parte del sector audiovisual. Conozco a buena parte de los integrantes del sector audiovisual en casi todos los niveles de poder y en casi todas las áreas creativas. No porque yo sea poderosa, sino porque he trabajado mucho con muchos y nuestro sector audiovisual es bastante pequeño. Esto no es Hollywood. También conozco al círculo creativo de Ciro, conozco a Ciro, así que eso me posiciona en un lugar diferente. Tengo que pensarme muy bien la posición que voy a asumir, no porque esto me vaya a dar o quitar trabajo, sino al contrario porque justamente sé que voy a seguir cruzándome con todos y creo que es importante pues como sentar una posición clara, porque además pues es de esperar que vengan muchas más denuncias para muchas más personas. Ya estaba pasando con los scratches que se hicieron en redes a músicos y tatuadores en Medellín, está pasando con las denuncias que está haciendo Me Too EAFIT, las denuncias dentro del teatro y dentro de la política. Todo esto lo digo porque en ese orden de ideas cada vez van a ser más o vamos a ser más las feministas, los líderes de opinión, los tuiteros profesionales y las personas del común que van a tener que descubrir o reconocer a un ser cercano dentro de los acusados. Y dado que nuestro momento histórico tiene que ver con las denuncias por redes, pues cada vez van a ser más las personas que van a tener que ver a conocidos condenados a la palestra pública o ver a conocidas lidiando como con el impacto de haberse animado a denunciar, porque esa es otra etapa difícil dentro del proceso de asumirse como víctima, denunciante, etcétera. O sea, quiero recalcar, todo esto es horrible, durísimo de atravesar, pero es lo que todos los que abogamos por un cambio hemos estado pidiendo, que es acabar con la normalización de comportamientos que violentan a las mujeres en múltiples niveles. Y bueno, aparte de que es ineludible, es súper complejo, porque como el asunto es estructural, para tumbarlo va a ser necesario que nadie se salve de las consecuencias del desplome de esta estructura. Les digo todo esto porque todo esto es lo que he descubierto. Todo esto es lo que he mirado y revisado, tomándome el tiempo para pensar desde que aparecieron las denuncias hasta hoy. He hablado con mucha gente y sobre todo me he salido de las redes por momentos para respirar, ¿ok? Ya saben desde qué lugar nace la reflexión que les voy a ofrecer a continuación. Primero que todo voy a decir que me parece súper valioso que las víctimas estén tomando agencia sobre lo que les pasó, que estén alzando la voz. Me parece súper valioso que muchas nos estamos replanteando las situaciones que nos han pasado, estamos viendo qué cosas naturalizamos y cuáles no, quién, cómo, cuándo, dónde. He lidiado con los grises que se producen dentro de mí al analizar la situación, que son muchos de los grises que igual aparecen afuera cuando una víctima expone su situación. Me parece también súper valioso que estemos siendo muy claras con el hecho de que ya no nos vamos a quedar calladas, no solo en el presente cada vez que suceden las cosas, sino hacia atrás, porque hay una deuda histórica que saldar y que en esa medida quiero que quede claro que yo entiendo que exista la sed de venganza en este momento y hay que asumir que ese deseo está ahí. ¿Qué más voy a decir? Voy a decir que me parece súper lógico que estemos abriendo esa puerta a través de las redes sociales, porque es un hecho que nuestro sistema de justicia no es realmente eficiente en términos generales, mucho menos cuando se trata de la mujer, cuando se trata de delitos o conductas que ni siquiera están plenamente tipificadas y que, claro, por no estar plenamente tipificadas, suelen caer en esa espesa zona gris que hace imposible establecer con claridad los límites de cada cosa. Ahora, ya entrando a lo que quisiera creer que es un camino, a lo que quisiera creer que es una opción, voy a decir que me parece muy lamentable, muy peligroso y muy atroz como seres humanos que nos entreguemos completamente a la idea de que la justicia por mano propia en redes es el único camino.
porque es difícil también parar, ¿no? Uno se conecta, se engancha ahí y queda metido y entra en ciclos ansiosos y reactivos y a uno se le olvida quién es uno, qué es lo que está realmente dispuesto a sostener. Entonces uno termina subido en un bus que atropella a alguien y ni siquiera se dio cuenta cómo lo hizo, ni siquiera se dio cuenta que lo hizo, porque las redes ni siquiera son las personas que estamos ahí en las redes. Una parte muy importante de las redes es un algoritmo, y el algoritmo no tiene ética, porque el algoritmo no es humano. El algoritmo básicamente arrea perfiles como si fueran ganado. O sea, básicamente creo que no podemos confiar en las redes sociales para esto. Una herramienta tecnológica que básicamente montó de presidentes a dos seres realmente contraproducentes. Creo que ya está quedando clara mi posición. Ahora quiero entrar un poco en mi propuesta. Por ese camino de exterminar, es que llevamos deshumanizándonos más de 50 años aquí en Colombia, sin que las estructuras de poder, las de arriba, las estructuras, las que generan esas dinámicas de daño, se modifiquen o se alteren. El tejido social en Colombia está destruido y las estructuras de poder siguen ahí. Casi como siempre. Entonces creo que de nuestra experiencia de conflicto armado tendríamos que poder aprender algo cuando hablamos de cómo manejar la situación entre víctimas y victimarios. ¿Cómo hacemos para que las víctimas y la sociedad tengan verdad, justicia y reparación? No destrucción masiva y linchamientos. Creo que hay que meter en esta conversación esos tres elementos que son propios de otros escenarios, pero que creo que vienen completamente al caso. Si los que votamos por el sí apostamos porque víctimas y victimarios de crímenes realmente atroces, entre esos miles de crímenes sexuales, si apostamos porque víctimas y victimarios de esas situaciones podían reconocerse como víctimas y victimarios y podían encontrar un camino de verdad, justicia y reparación para pasar la página, si apostamos por eso, tenemos que ser capaces de apostar por un tercer camino en esta situación. Y yo sé que los que votamos por el sí no ganamos, pero también sé que fuimos millones. Y así como nos estamos dando cuenta que decir sí, quiero la paz no es suficiente, pues así mismo tenemos que entender que condenar situaciones no es suficiente para lograr desmontar un sistema patriarcal más antiguo que nuestro conflicto armado. Entonces, pensando en hacer que el lugar en el que estoy parada sea viable, traigo a colación el trabajo de la Comisión de la Verdad. Y les voy a leer la misión de la Comisión de la Verdad porque me parece muy pertinente. La Comisión de la Verdad se creó tras los acuerdos de paz para buscar el esclarecimiento, esto es clave, el esclarecimiento de los patrones y causas explicativas del conflicto armado que satisfaga el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad, que promueva el reconocimiento de lo sucedido y contribuya a sentar las bases para la no repetición. Ahora, haciendo la contraposición completa, pasa que similar a lo que nos estaba pasando con el conflicto armado y todavía nos pasa que si no reconocemos que hemos estado en conflicto y nos parece normal que los hombres no sean capaces de vernos a las mujeres como seres humanos, sino que solo pueden vernos como pedazos de carne disponible para satisfacer sus deseos, pues es muy difícil. Y habría que reconocer también que como parte de ese conflicto habría que ver hasta qué punto nosotras mismas nos hemos asumido como un pedazo de carne. ¿Por qué llevamos tanto tiempo en el asunto que obviamente tenemos incorporado una forma equivocada de vernos y ver el mundo que nos toca cambiar? Entonces, es posible que estemos en el momento más deshumanizante en Colombia del conflicto entre el patriarcado y la mujer. El aumento de los feminicidios, las violaciones, la trata, la cosificación cotidiana deshumanizan a la mujer. Y cada vez que un hombre deshumaniza a una mujer, se deshumaniza a sí mismo. Y entonces, por esa vía, termina señalado de monstruo, cerdo, demonio, subnormal, etcétera, etcétera. Es posible que me esté apresurando en imaginar un tercer camino. Sin embargo, quiero pensar que no tenemos que llegar hasta la deshumanización total antes de darnos cuenta que tenemos otras opciones. Creo que nuestro conflicto armado tiene que servirnos para haber aprendido algo. Entonces, ¿qué parte del trabajo de la Comisión de la Verdad quiero traer a colación? La Comisión de la Verdad, en su búsqueda de crear mecanismos, escenarios y protocolos para lograr justicia, verdad y reparación, creó un escenario que se llama los Encuentros por la Verdad. En los Encuentros por la Verdad se juntan los diferentes protagonistas del conflicto armado para exponer su verdad. Estos encuentros públicos antes tienen una preparación previa, encuentros privados, porque dada la intensidad de lo que están diciendo, si se hacen público así nomás, no va a permitir que ellos dialoguen, porque entran muchas efervescencias a cuadro. Entonces se hace primero algo privado para que puedan conversar.
con todo y lo crudo que puede ser. Hasta el momento, la Comisión de la Verdad ya realizó un primer encuentro que fue para víctimas de violencias sexuales, hizo un segundo encuentro para víctimas de desaparición forzada, hizo otro encuentro para niños y niñas que han sido víctimas del conflicto y hizo también otro encuentro para hablar de los campesinos y comunidades desplazadas dentro del conflicto. Les menciono esto para que entiendan las muchas aristas que tiene el tema, ¿no? Porque creo que a nivel de patriarcado también hay muchas aristas en el tema, ¿no? Y aquí es donde quiero meter otra variable y es el tema de proporcionalidad. La proporcionalidad se establece de ese encuentro entre las partes, ese crear juntos la verdad de lo que sucedió, genera herramientas de proporcionalidad para establecer de nuevo los matices de grises que ya les hablé, pero también los matices en cuanto a la necesidad de justicia y de reparación. Cuando un victimario reconoce la responsabilidad que tiene sobre el daño que le causó a otra persona, se produce la posibilidad de evaluar el perdón, porque ya conozco la verdad del otro, entonces ya puedo evaluar mi posibilidad de gestionar el perdón, porque solo realmente perdonando la víctima empieza a sanar. Y adicionalmente a ese proceso de encontrar la manera de perdonar, la víctima puede establecer qué es lo que necesita para obtener reparación y en esa medida puede pedir una reparación proporcional al daño que ya entiende que sufrió y a la verdad que le contaron. ¿Me hago entender? Quiero decir, no todas las víctimas de acoso van a obtener una reparación con un linchamiento en redes, con una sentencia legal. No todas van a obtener reparación con que el victimario venga y les pida perdón, pero todas tienen que tener la posibilidad de elegir esa reparación y para eso necesitamos tener entornos seguros para el diálogo. Y en ese orden de ideas yo quiero aplaudir el comunicado y la creación del colectivo Las Rec Sisters. Ellas son el colectivo que inició un proceso muy juicioso de recolección de información sobre cuáles son las violencias que se presentan en el sector audiovisual y en un comunicado de la semana pasada ellas dicen que la motivación principal del colectivo es conseguir espacios seguros de trabajo en el sector audiovisual a través de la unión de todos los sectores e individuos y que para generar esa unión están trabajando en la creación de espacios seguros de diálogo, denuncia y acompañamiento tanto para las víctimas como para los victimarios. Me parece un alivio leer eso. Obviamente yo sé que estoy hablando de un reto brutal y que las Rec Sisters claramente tienen muchos ovarios en meterle la muela a ese reto, pero quiero recalcar que es un reto porque requiere una disposición enorme a reconocer interiormente cada uno lo que nos ha pasado, lo que hemos hecho como víctimas o victimarios, lo que hemos hecho como cómplices, porque de nuevo esto es tan estructural que muchas veces hemos sido cómplices, pero sobre todo requiere que logremos ir más allá y reconozcamos la humanidad propia y la humanidad del otro. Porque en la humanidad es que están todos esos grises, en la humanidad es que están todas esas explicaciones y en todas esas explicaciones es que está la construcción de la verdad, ¿no? No de las versiones, sino la verdad. Obviamente no aspiro que con este video se frenen los scratches, obviamente no aspiro con este tema que dejemos de utilizar las redes. Lo que espero es que quienes vean este video y opten por el camino del linchamiento en redes, lo elijan a conciencia, lo elijan sabiendo lo que implica, lo mismo para los que elijan otras opciones. Yo elijo pararme en esta tercera opción y sé que es una opción que hay que construir y desde este lugar es que quiero pararme, quiero ayudar a construir esa tercera opción. Así que, dicho todo lo anterior, si ya existen, además de las Rec Sisters, quienes quieran abrir un camino desde espacios seguros para el diálogo sobre este tema, o si ya existe quien esté trabajando en protocolos de denuncia, protocolos de difusión, protocolos de prevención, etcétera, me gustaría que cuenten con la píldora para difundir esos procesos o incluso para aportar en ellos si les parece que puedo aportar algo valioso. Si me quieren contactar en Instagram y en Twitter soy Carol Ánfiru. Ya, esa es la píldora de hoy. Muchas gracias por estar aquí hasta el final. Si les resuena esto, suscríbanse, denle like. Y sobre todo, si lo que expuse los interpela, los indigna, les molesta, etc., bien puedan expresarse en los comentarios. Ojalá desde un lugar constructivo y sin violencia. Ojalá. Nos vemos en una próxima píldora y ya.